El terremoto político desatado en España por el caso Pedro Sánchez, Víctor de Aldama, el comisionista que tenía relaciones con Venezuela, está dejando en carne viva al gobierno de Pedro Sánchez, pero también está revelando datos importantes sobre la relación entre la narcodictadura de Maduro y, quién sabe, tal vez la narcodemocracia de España, si se puede llamar de una forma. Sí, porque esta mañana Víctor de Aldama ha dado la primera entrevista en exclusiva y ha revelado qué pasó esa noche del 20 de enero del año 2000 en ese vuelo de Delcy Rodríguez que aterrizó, que no fue detenida. ¿Por qué no fue detenida? La dejaron escapar, pero sobre todo, ¿cuál iba a ser la agenda de Delcy Rodríguez allí y qué llevaba dentro el avión? Víctor de Aldama demuestra estar a conocimiento de muchísimas cuestiones que pueden hacer caer al gobierno de España o incluso imputar, perseguir por parte de la justicia a ministros que tuvieron relaciones muy oscuras con la narcodictadura de Maduro. Quédate conmigo en este vídeo porque te contaré a través de las grabaciones de lo que ha pasado. Porque veremos precisamente la parte de la entrevista en la que Víctor de Aldama trata todas las cuestiones relacionadas con Venezuela. Concretamente, hay varias cuestiones. ¿Qué ocurrió en ese avión? ¿Por qué de repente Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, cambió su apoyo a Juan Guaidó y volvió a apoyar a Nicolás Maduro? ¿Qué hubo detrás de esa decisión? ¿Cuál iba a ser la agenda de Delcy Rodríguez? ¿Por qué se iba a ver con la fiscal general del Estado español aquí? ¿Qué perseguía con esa reunión? Hay dos hipótesis muy importantes y sobre todo, ¿qué llevaban las maletas de Delcy? ¿Hubieron maletas? Toda la respuesta de Víctor de Aldama, toda la respuesta a estas preguntas la vas a encontrar en este vídeo con mi interpretación de aquello que dice Aldama, que insinúa sin revelar explícitamente y sobre todo aquello que dice no dando cierta información, es decir, evitando dar cierta información. Interesantísimo, venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, si me ves desde Venezuela y no sabes quién es Víctor de Aldama es un empresario español que tenía muchas relaciones con el régimen de Venezuela a alto nivel y también relaciones a alto nivel con el gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, funcionó de intermediario, pero es más, fíjate qué gran conseguidor era este Víctor de Aldama, que tenía relación con la CIA, organizó una batida de caza con miembros de la CIA y de la Guardia Civil, una batida de caza para que, bueno, se pudieran conocer, empezaran a tener relaciones, pero también tenía relación con el CNI y con el MI6 inglés, una persona relacionada a muy alto nivel y que conocía muchísimas cuestiones de Estado por entrar, como si fuera un mercenario, como si fuera una persona que llega a realizar, a desbloquear determinadas situaciones cuando los gobiernos es mejor que no entren allí porque podrían tener mala prensa. Un poquito como es un ejército de mercenarios, en este caso él era un negociador, un intermediario que hacía labores para determinados ministerios, para determinados políticos, incluso para la Guardia Civil, de la que recibió una gran condecoración por facilitar una operación contra el terrorismo yihadista. Fíjate qué personaje tan interesante, se podría escribir un libro sobre él. Y aquí tenemos una serie de personajes, la noche de Baraja de Delcy Rodríguez. Por un lado, Víctor de Aldama, del que te acabo de hablar. Por el otro lado, José Luis Ábalos, ministro y mano derecha de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, presidente de gobierno. Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos, ayudante de José Luis Ábalos. Delcy Rodríguez, otro personaje también es Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, que tiene la competencia sobre la Guardia Civil, la policía y, por tanto, las competencias sobre las detenciones a nivel tanto nacional como de Interpol. Por tanto, esos son los personajes. Escucha bien lo que le preguntan a Víctor de Aldama. Volviendo a Venezuela, ¿qué sentido tenía su presencia en el aeropuerto de Barajas, señor Aldama, cuando llega el avión de Delcy Rodríguez, que recordemos tenía prohibido pisar suelo Schengen? Bueno, tenía varias. Una, digamos que yo era, por decirlo de alguna manera, era balista de ese viaje, porque la confianza de ese viaje, a quien había preguntado
en varias ocasiones porque ella no se fiaba por algún acto que ya había hecho el gobierno, de que se le fuera a dar el trato que se le tenía que dar y sobre todo de que no iba a tener problemas, ¿vale? Recordemos que a ella se le invita un mes antes de que llegue a España, ¿vale? Y ella ya avisa de sus sanciones. Entonces, nunca voy a entender por qué 2 horas antes de que aterrice se me llama para decirme que llame al avión y diga que dé la vuelta, como si esto fuera el tren de cercanías. ¿Y le llama el señor Ábalos? No, me llama el señor Coldo. El señor Coldo. ¿Por qué se supone que usted tenía autoridad sobre ese avión para hacerle volver? No, yo no tenía ninguna autoridad, por eso le digo al señor Coldo que yo no puedo llamar al avión y que no puedo hacer volver al avión, que además me parece cascaico tener que estar intentando hacer una gestión que era inviable. Ese avión iba a aterrizar sí o sí. ¿Por qué confían al señor Ábalos la gestión de llegar al aeropuerto de Barajas y controlar ese aterrizaje? Bueno, porque el señor Ábalos era desde el inicio quien estuvo programando conmigo el viaje de la vicepresidenta. Aparte, recordemos que en ese momento era el número 2 del partido, era secretario de organización, era jefe de campaña, bueno, era todo en el gobierno. ¿Y el objeto del viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España, teóricamente, cuál era? Bueno, eran varios. Era reunirse obviamente con el presidente, era reunirse con otra serie de ministros y bueno, era reunirse también con parte de general en ese momento. ¿Para ello había usted alquilado aquella casa del Viso? ¿Para ello había usted alquilado aquella casa del Viso de la calle Velázquez? Sí, así es. Ajá. Oquendo, si no recuerdo mal. La calle Oquendo, sí. Teóricamente entonces la señora Delcy se iba a quedar en esa casa, pero cuando ella venía ya sabía que tenía prohibido bajar del avión, ¿no? Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. Pero no solamente asegurado por el señor Ábalos, sino asegurado por el señor Marlaska y asegurado entonces por la que era ministra de Exteriores. Y obviamente a sabiendas del presidente. Porque no viene una vicepresidenta y además una persona tan importante como Delcy, que igualmente es el todo en Venezuela con el presidente Maduro, a España sin unas garantías. Fíjate, aquí ya tenemos un elemento importantísimo, lo que acaba de decir Víctor de Aldama. Varias personas dentro del gobierno estaban a conocimiento de la orden judicial internacional de detención de Delcy Rodríguez, Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska, la ministra de Asuntos Exteriores y José Luis Ábalos, ministro de Infraestructuras, ¿no? De Obras Públicas. Fíjate cuántas personas que eran a conocimiento de esto y permitieron que se vulnerasen las leyes de Schengen y que Delcy Rodríguez pudiese aterrizar. Y esto ya da para que un gobierno caiga, para que un gobierno sea, o por lo menos las personas asociadas a ese gobierno que han facilitaron esto, de tenerse pruebas de ello, por supuesto que sean imputadas, perseguidas por la justicia por haber facilitado algo, sobre todo haber dejado escapar a una persona prófuga de la justicia internacional. Impresionante, y ahí donde los ves siguen teniendo cargos públicos. Y luego dicen que Venezuela es la dictadura. Seguimos escuchando. ¿Subió o no subió Víctor de Aldama al avión? Esto es lo que dice. Y, señor Aldama, ¿subió usted al avión con el señor Ábalos? Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos. ¿Y qué ocurrió en el interior del avión? Bueno, pues en el interior del avión hubo una serie de conversaciones y sobre todo la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y sobre todo que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación. Y el señor Ábalos llamó al presidente. Sí, así es. ¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez? No, habló con el señor Ábalos. Y le garantizó que no iba a ser detenida. Así es. Y en función de ello la señora Delcy bajó a la pista. Bueno, antes de bajar a la pista se creó, no sé ya cómo funciona eso, se dio instrucciones al comisario entonces del aeropuerto para que se creara una zona Schengen y del avión a la Terminal 1, a la ejecutiva, a una sala VIP, bueno, pues se hizo el traslado y bajó ella con su comitiva y se esperaron pues 4 o 5 horas hasta que se pudo resolver que ella saliera en un avión de Qatar. Fíjate aquí que es lo que tenemos, la demostración de que el gobierno estaba al tanto y que además le facilitaron la fuga, por tanto cómplice de una prófuga de la justicia. Es tremendo, es que es increíble, parece una película, pero ahí donde los ves, esta gente sigue tomando decisiones en España, sigue ejerciendo cargos públicos. ¿Es cierto que llegaron 40 maletas? No, absolutamente incierto, ya lo he explicado, que es inviable que en un avión del tipo en el que venía ella, cargado de oro, que me imagino que esa es la pregunta a la que te refieres, técnicamente ese avión pudiera volar, que se caería.
¿Vino alguna maleta de valija diplomática sin más? No, ni maleta de valija diplomática, venían maletas de ellos, con enseres de ellos y, digamos, regalos. Por ejemplo, trajeron una caja de puro de coiba y luego regalos de Venezuela y varias cosas para, bueno, obsequios, por llamarlo de alguna manera. Qué interesante esto de las maletas. Víctor de Aldama dice que prácticamente no había maletas. ¿Y por qué lo dice? Sobre todo, recuerda que te dije al principio del vídeo, hay cosas que no dice o evita decir, y ahí es donde tenemos información que tenemos que rascar e interpretar. Yo intuyo que aquí no se moja, porque hay información contrastante que dice que sí que hubieron maletas. Hay fotos de maletas que se han descargado. Han desaparecido los vídeos de la terminal de esa hora. Eso es importante. El jefe de la Guardia Civil que estaba a cargo de ese dispositivo incluso ha sido premiado y ascendido, posiblemente para que se calle y no revele cosas, ha tenido su premio, porque así funcionan los regímenes corruptos. Aquí no podemos decir que es corrupto. Podemos intuir que esto atiende a una recompensa típica de un régimen corrupto. ¿Bien? Y no hubieron maletas. ¿Qué es lo que intuyo aquí? Que Víctor de Aldama posiblemente se vea forzado a decir eso porque de decir que había maletas, entonces se le preguntaría qué había dentro de esas maletas y esto podría implicarle penalmente en más cuestiones en la eventualidad de revelarse el contenido de esas maletas. ¿Fue oro? ¿Fue dinero para blanquear? ¿Fue droga? Por eso hablo yo de una narcodictadura y de una narcodemocracia. Como no tenemos demostración, no tenemos pruebas, incluso algunas pruebas han sido no destruidas, pero han sido apartadas, pero están en manos del juez, por tanto sabremos, veremos en algún momento esas imágenes, cuántas maletas se descargaron, sabremos algo. Pero yo creo que aquí Víctor de Aldama hace dos cosas. Por un lado, dice que no hubieron maleta porque de descubrirse que hubiese maleta y de saberse que él sabía que estaban esas maletas, entonces esto podría delatarle, podría hacer que se le imputen otros delitos más y quiere evitar más imputaciones de delito. ¿Y por qué? Posiblemente sabe que, no te olvides que Víctor de Aldama está negociando ahora con la Fiscalía un pacto para que la pena sea lo más liviana posible. Por tanto, ¿qué es lo que me temo que está haciendo aquí? Están lanzando una señal a todos los conocedores del contenido de esa maleta y diciéndoles, me estoy callando, no estoy diciendo esto, me estoy reservando esa información. Cuidado con lo que vayáis a hacer, protegedme, porque yo sí que os estoy protegiendo. Es decir, está lanzando un mensaje indirecto a las personas que están implicadas en esta trama, declarando, diciendo, dejando claro hasta dónde está dispuesto a hablar y, por supuesto, que se le proteja a no ser que vaya a cantar más. Yo creo que se está reservando esa información y, por el otro lado, también, por su propio bien, eventualmente, la eventualidad de decir que había maleta y preguntarse entonces sobre el contenido o ante la eventualidad de que se investigue sobre el contenido de esa maleta y descubrirse que él sabía cuál era el contenido, que había maletas y que, por tanto, sabía también el contenido, pues esto podría provocarle un serio problema por otro tipo de delitos. Vamos a seguir. ¿Para qué ella iba, teóricamente, a entrevistarse con la fiscal general del Estado? Bueno, eso está todavía, es un tema que estamos aportando en Fiscalía y bueno, pues por darles también a ellos, digamos, una prioridad, en este momento preferiría dejarlo ahí. Usted se presentó ante Juan Guaidó cuando era el presidente encargado de Venezuela, con una carta firmada por Ábalos, tengo entendido, en la que se le presentaba como una especie de representante del gobierno, que acababa de llegar al poder después de la moción de censura. ¿Qué objeto tenía aquella carta? ¿Para qué gestiones? Y luego, ¿por qué pasan de ser, cree usted, aliados de Guaidó a ni siquiera recibirle y llevarse bien con el régimen de Maduro? Bueno, pues es algo también, bueno, yo lo voy a decir muy sencillo, pero seguramente a la gente le cuesta entender. Quiere decir, al final el interés, ellos reconocen al señor Guaidó cuando se hace presidente interino de Venezuela, le reconocen en la Asamblea General de Madrid y le reconocen en el Congreso. A lo que aparte ellos tenían otros intereses, que era la Internacional Socialista, con un partido que lideraba entonces, no sé ahora, un señor que se llama Henry Ramos Ayut.
Y bueno, pues tenían un interés evidente de seguir manteniendo relaciones con Venezuela y, obviamente, de volver a reestructurar lo que era la Internacional Socialista. Eso era un interés prioritario, o así me lo hicieron así me lo transmitieron a mi persona. Entonces, bueno, como yo tenía los contactos ya de por entonces en Venezuela y tenía la llegada pues a las dos partes, pues lo comenté y se me hizo esa carta a la que te has referido y bueno, pues me fui al país a entregársela al señor Guaidó y a hablar con Henry Ramos Ayud, que ahí es cuando empiezan las visitas a España de la gente de Guaidó y de la gente de Henry Ramos Ayud. Luego se cambia y ya no se recibe a Guaidó. Luego se cambia porque el gobierno de Maduro obviamente se siente traicionado por el gobierno de España, lógicamente, porque además estaban negociando una serie de cosas, como con empresas españolas, dinero que había entregado el gobierno de Venezuela a empresas españolas que nunca se había hecho la obra o que nunca habían devuelto, demandas y denuncias del gobierno de Venezuela hacia empresas españolas por incumplir contratos. Pues entonces el gobierno de Venezuela le dijo al gobierno de España que a qué estaba jugando, lógicamente. Entonces en ese momento pues vuelve a dar un giro, parece ser que vuelve a interesar el hablar con el gobierno de Maduro y pues hacemos exactamente lo mismo y obviamente el gobierno de Maduro pide prueba de que están con ellos. A lo que poco después, se puede ver igualmente en cualquier hemeroteca, hay un giro en el Congreso y de donde le habían reconocido al señor Guaidó el Partido Socialista, pues le desacredita y dice que ya no le reconoce como presidente interino. ¿En esas negociaciones tenía algo que ver Rodríguez Zapatero, señor Aldama? Pues sinceramente no lo sé. Sé que el señor Zapatero está mucho por Venezuela, pero sinceramente no sé si tenía que ver en las negociaciones o no. Fíjate qué interesante este giro que dio el gobierno de España en dejar de dar soporte, apoyo a Juan Guaidó, por dos motivos prácticamente. Por el interés especial de Pedro Sánchez. En aquel entonces estamos hablando de 2019-2020. El interés de Pedro Sánchez en aquel entonces por la Internacional Socialista, en la que Venezuela tiene un impacto importante. Y fíjate qué compensación tuvo de ello Pedro Sánchez. Ahora te lo voy a enseñar. Y también porque había toda una serie de intereses económicos con empresas españolas que habían sido estranguladas por parte de la dictadura de Maduro. Y por tanto, al estar estranguladas, pues el gobierno tenía que hacer algo. Necesitaba sacarla de un apuro a cambio de darle apoyo. Así, esa fue la extorsión de la dictadura de Maduro al gobierno de Pedro Sánchez, en lo que es el segundo punto de interés, pero no olvidemos que el primer punto de interés fue el interés del mismo Pedro Sánchez en hacerse con la Internacional Socialista. Tan es así que, lo tienes aquí en esta noticia, después de eso, Pedro Sánchez se hizo presidente de la Internacional Socialista. Y así titulaba El País en 2022. Pedro Sánchez, primer español nombrado presidente de la Internacional Socialista. El secretario general del PSOE, único candidato que se había presentado para dirigir la organización, es elegido por aclamación. Hemos vuelto, somos más necesarios que nunca. Una noticia del 25 de noviembre de 2022. Eso es lo que se labró Pedro Sánchez al dejar huir a Delcy Rodríguez y dejar de apoyar a Juan Guaidó en Venezuela y apoyar, por tanto, la dictadura, la narcodictadura de Maduro. No me dirás que Pedro Sánchez no es un fiel apoyo de la dictadura en Venezuela. Y finalmente tenemos el tramo de la reunión entre Delcy Rodríguez y la fiscal general del Estado. Una reunión de la que Víctor de Aldama no quiso hablar porque esta cuestión posiblemente sea materia de una investigación para la que quiere aportar información y la primicia la tiene el fiscal que le está investigando con el fin de pactar. Por tanto, no ha dado más información al respecto, pero yo te quiero dar cuál es mi interpretación del por qué Delcy Rodríguez quería verse con la fiscal general del Estado español por dos motivos principalmente. Uno podría ser precisamente el hecho de que medrase para que se retirara a nivel internacional la orden de captura a Delcy Rodríguez, cosa que posteriormente ha sido, me consta, y no sé qué parte tuvo ahí la fiscal general del Estado español, pero que duda cabe de que
esta podría ser una intención de Delcy Rodríguez, relajar las presiones por parte de la justicia internacional sobre el régimen dictatorial de Maduro. Quién sabe, incluso medrar con el fin de que se relajase la presión sobre la condena o la orden, ¿no?, de captura a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, que nunca vino, que nunca llegó, que lleva años sin llegar. Y segundo, ¿por qué no ver cómo ejercitar cierta presión o represión desde España con algunos personajes incómodos al régimen? Me refiero, por ejemplo, al mismo Juan Guaidó, cuando estuvo aquí en España, o, ¿por qué no?, a otros disidentes que viven aquí en España, que sí que a lo mejor pueden gozar de una inmunidad, pero bueno, quién sabe. Esas son mis dos hipótesis sobre el motivo por el cual Delcy Rodríguez tenía interés en verse con la fiscal general del Estado. Dime tú cuál de ellas crees que es la más probable y, sobre todo, de toda esta información, ¿qué te resulta más indignante? ¿Qué te resulta más grave? Te espero en los comentarios. Espero con esto que te quede más clara la relación directa de apoyo, de complicidad del gobierno de Pedro Sánchez con la narcodictadura de Maduro en Venezuela. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.